¿Encuentran alguna diferencia entre estas dos proteínas? ¿No? A simple vista son iguales y tienen muchas cosas en común. Ambos son un factor de transcripción llamado PO1F1 que regula la producción de hormonas de crecimiento. Además, ambos tienen una mutación missense o sin sentido, es decir, que solo cambia un aminoácido. Cada mutación fue encontrada en un paciente diferente. El paciente de la izquierda con la mutación R172Q, quien es más pequeño que el promedio, y el paciente de la derecha con la mutación F233S, quien además de ser más pequeño que el promedio, tiene varias deficiencias neuroendocrinas, metabólicas y cardiorrespiratorias y entre otras. Ambos pacientes fueron diagnosticados al nacer con CPHD, que es la deficiencia combinada de hormonas de la pituitaria causada por una mutación en el gen PO1F1. El problema es que ambos pacientes recibieron el mismo tratamiento. El objetivo de mi proyecto, por lo tanto, fue encontrar una manera de predecir la severidad de su enfermedad con métodos bioinformáticos para así ofrecer a los pacientes un tratamiento más personalizado. Hola, mi nombre es Verónica Castañeda y les presento mi proyecto de investigación PO1F1, mutaciones e hipopituitarismo. Este problema que les expliqué con anterioridad cautivó el interés de mi equipo y el mío. Y por eso proponemos una manera de estudiar a PO1F1 en la que podamos relacionar a esta proteína y sus mutantes con el fenotipo clínico de los pacientes. Entonces, lo que les voy a contar aquí es cómo llegamos a esta propuesta para estudiar a la proteína PO1F1 y así relacionarla con el fenotipo clínico. El primer paso fue la revisión sistemática de literatura. Esto consiste en determinar cuáles fueron los términos de búsqueda específicos para encontrar los artículos de interés. Utilizamos la base de datos de Scopus porque Scopus solo va a indexar a aquellas revistas que cumplan con los estándares de calidad. El siguiente paso es la bioinformática y estadística. Entonces, eso lo realizamos con los casi 2000 artículos que encontramos de la revisión sistemática de la literatura. Lo primero que les voy a explicar es el amplio espectro de los fenotipos. Esto lo encontramos analizando los reportes clínicos. Y es un resumen lo que pueden ver aquí. Como ven, hay un amplio espectro y las mutaciones presentan diferentes fenotipos. Pero hay algunas características que tienen en común, como por ejemplo, todos tienen afecciones del sistema neuroendocrino, que está representado en azul. Y esto es porque todos presentan CPHD, que es la deficiencia combinada de hormonas de la pituitaria, que pertenece al sistema neuroendocrino. Categorizamos a todos los síntomas dentro del sistema del cuerpo al que pertenece, y esto es lo que presentamos aquí. Entonces, cada sistema está representado con un color diferente. Y por ejemplo, el sistema musculoesquelético está en gris, el cardiorrespiratorio está en rojo, y las afecciones que estaban relacionadas con el metabolismo están representadas en naranja. Quisimos encontrar si hay alguna asociación de la etnicidad con las mutaciones de PO1F1. Entonces aquí tenemos los exones de PO1F1, que son 6. Y como ven, hay más mutaciones en los exones 4 y 6. Estos exones son hotspots mutacionales y además son parte de los dominios que se van a unir al ADN. Encontramos que en el exón 4, el 50% de los pacientes eran de origen europeo, y esta es la región que está en verde aquí. En el exón 6 encontramos que el 26%, la región de rojo, eran de pacientes asiáticos, y el 37%, aquí en celeste, eran de pacientes arábicos. El siguiente paso fue construir un árbol filogenético basado en los síntomas. Esto lo hicimos categorizando a los síntomas y los expresamos como presencia o ausencia de cada uno de ellos. Entonces tuvimos una tabla donde representábamos a los síntomas con unos y la ausencia de ellos con ceros, como la que ven aquí. Utilizando esta tabla, generamos este árbol filogenético. Aquí logramos agrupar a las mutaciones en 4 grupos. Como ven, uno es en azul, otro en verde, otro en amarillo y otro en rojo. Este grupo en rojo solo contiene una mutación, la mutación R143Q. Es decir, que los síntomas de este paciente son diferentes al de los otros pacientes. Para estudiar a la proteína POMF1, consideramos que hay varios aspectos que se deben evaluar. Pero para esto, primero tenemos que conseguir el modelo de las proteínas mutantes, y eso debería estar basado en la proteína wild type. El segundo paso es comparar las estructuras.
lo que haremos con un alineamiento. El tercer paso es analizar las características físico-químicas de PO1F1, y esto lo podemos hacer mediante la activación de PO1F1. Y a continuación, vamos a determinar la energía de unión de PO1F1 al ADN. Primero, esta es la estructura wild type de PO1F1, que la conseguimos usando la secuencia de aminoácidos reportada en UniProt, y la modelamos con iTaser. iTaser se basó en la estructura cristalográfica que ya se había reportado para PO1F1, pero solamente comprende a los dominios PO específico y el PO homodominio. El dominio de transactivación y esta región de linker no se modelaron previamente, pero nosotros las obtuvimos mediante iTaser. Estas regiones de acá son intrínsecamente desordenadas. Eso significa que pueden variar dependiendo de las condiciones. Pero como obtuvimos nosotros estas hélices y estas regiones de acá, que son turns, como estos de aquí, queríamos ver si en otras bases de datos se reportaba que pueden existir también estas estructuras. Y encontramos, utilizando Disparate Boundary Disassemble, que sí se pueden formar estas estructuras específicas que vemos aquí, como los loops y los turns. Sabiendo que esta estructura de PO1F1 es adecuada, la utilizamos para construir a los modelos mutantes. Y obtuvimos que los modelos mutantes son bastante confiables por el Z-score que nos dio como resultado. Teniendo las proteínas mutantes y la wild type, las alineamos para saber qué tan similares son, y obtuvimos que casi todas fueron más del 98% similares, excepto por la proteína mutante R143Q, que tiene este reemplazo de arginina por glicina, y esto hace que se forme un isómero de la proteína, lo que puede explicar la severidad del fenotipo del paciente en la que fue encontrada. Para evaluar las características físico-químicas usamos el docking molecular, porque se basa en estas propiedades de las proteínas para encontrar cuál es el complejo más energéticamente viable para la unión de estas dos proteínas. Lo que usamos fue un fragmento de CBP, que es el que va a interactuar con la región del TAD, que es lo que ya se reportó antes en otra literatura. Hicimos un primer docking molecular, pero no encontramos que esta proteína y la parte de CBP se vaya a unir a la región TAD, que está aquí atrás en naranja. Entonces hicimos un segundo docking molecular donde especificamos cuáles son los aminoácidos que tienen que interactuar de ambas proteínas. Pero no obtuvimos resultados porque la región del TAD va a cambiar de estructura para poder unirse a CBP, y esto es algo que no se puede hacer mediante PyDo. Y por eso recomendamos que para otros estudios se utilice dinámica molecular, que sí va a tomar en cuenta la flexibilidad del TAD. La energía de unión al ADN es un aspecto vital para la funcionalidad del factor de transcripción PO1F1. Y por eso, primero quisimos encontrar cuál era la forma en la que se van a unir nuestras proteínas, y para eso quisimos utilizar PyDo. Sin embargo, la estructura que nos dio como resultado es que el TAD se va a intercalar con el ADN, lo que no pasa en realidad. Entonces, utilizamos otro servidor, que se llama SAMPDI, que va a calcular la energía de unión de PO1F1 al ADN utilizando valores de energía como la energía intrínseca y la energía de Van der Waals. Utilizamos esos resultados para compararlos con los resultados obtenidos de la filogenia. Entonces quisimos saber si cada grupo filogenético tenía un valor de energía de ADN que era diferente del resto, y para esto utilizamos una prueba de Tukey del 95% de confianza. Sin embargo, encontramos que no hay una diferencia significativa entre los grupos filogenéticos utilizando la energía de unión al ADN. Finalmente, nuestras contribuciones. Primero, al categorizar cuáles son los síntomas que pueden tener todos los pacientes dependiendo de la mutación que tienen, se puede utilizar esta información para dar un mejor pronóstico de los pacientes. Además, modelamos a las proteínas mutantes utilizando la proteína wild type, y todas estas pueden utilizarse para los futuros pasos, que sería incluir la dinámica molecular para evaluar a esta proteína. ¿Y cuáles son los aspectos que aprendimos que se deben evaluar de PO1F1? Primero, la energía de unión al ADN, porque es un factor de transcripción. La segunda, la activación por su cofactor CBP. La tercera, la fosforilación por pKa. Y por último, la formación de homodímeros de PO1F1, para poder estudiar de mejor manera su unión al ADN.